Vamos a buscar Jeremías capítulo 2. Y en este capítulo vamos a leer con mucha atención el versículo 32. Jeremías 2, versículo 32. Vamos a leerlo todos juntos. Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por habernos convocado y en esta santa convocación tener el privilegio que tus ángeles también tienen de adorarte. Y también, Señor, de ser edificados y exhortados y consolados con la republicación de tu Evangelio. Pero también del gozo que nos concedes de ver el rostro de cada uno de tus santos, estrechar sus diestas y decirles: te amo, mi hermano, mi hermana. Queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra, penetrando en nuestros corazones, abriendo nuestros entendimientos, para que lleguemos al conocimiento pleno y verdadero de tu santa voluntad. Sobre todo, de lo que tu iglesia debe de hacer en esta tierra, en tanto que su esposo viene por segunda vez, el jefe y cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. El tema de esta serie, recordarán, son las bodas del Cordero. Y hemos tomado la analogía del matrimonio hebreo. Y en la presentación anterior se mencionó que el novio salía de su casa rumbo a la casa de la novia. Mencionamos también en aquella ocasión que el novio era acompañado por sus amigos en una procesión con una gran algarabía. Pero mientras todo esto sucedía, entre el ínter que pasaba del momento que salía el novio con sus amigos hasta llegar a la casa de la novia, la novia, se estaba preparando. Y recordarán que no hacían esperar al novio, porque cuando el novio llegaba, ya estaba en la puerta. En la costumbre hebrea, se le concedía mucho a la muchacha, se le concedía mucho tiempo para la preparación de su persona. Se ponía todo el esfuerzo para la brillantez de su rostro, con un lustre parecido al mármol. El cabello, que siempre era largo, bonito y brillante, era adornado con oro y con perlas. La novia era ataviada con todas las piedras preciosas y las joyas heredadas de la familia. Pero si la novia era pobre, las amigas acudían en su auxilio. Le regalaban o le prestaban sus joyas para que esa muchacha las luciera en su boda. El vestido de la novia también era algo especial, con adornos múltiples y vistosos. Jeremías por eso lo menciona en el pasaje que acabamos de leer. ¿Se olvida la virgen de su atavío? Está haciendo referencia a su vestido de novia. O la desposada de sus galas, o sea, toda la pompa con que se realizaban estas bodas entre los habitantes de Israel. También podemos comparar cómo el apóstol Juan vio a la nueva Jerusalén, dice el apóstol, ataviada para recibir a su esposo. Cuando el apóstol usa esta palabra ataviada,
está trayendo a la memoria del pueblo la forma como los judíos, como los hebreos celebraban estas bodas. Apocalipsis 21:2, si alguien lo puede leer, ahí el apóstol Juan menciona esto. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bueno, debemos de una manera sucinta, más o menos, ver cuánto esmero se ponía en esa preparación. Era un tiempo bastante largo en el que la novia se estaba preparando para recibir al novio. Esto es lo que las cartas apostólicas mencionan, de que la iglesia debe estar en una constante preparación para la segunda venida del esposo de la iglesia, para que se lleven a cabo las bodas del Cordero. Ahora sabemos que el atavío de la novia era un proceso largo de preparación, en tanto que llegaba a la puerta quien sería su esposo. Esta es la analogía que se usa también en el Nuevo Testamento para la iglesia. Mientras el Cordero regresa, la novia se prepara a fin de que se lleven a cabo las bodas del Cordero. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia en ese espacio que el Señor nos ha dado para prepararnos para esas sublimes bodas del Cordero? Bien, la primera y de las grandes virtudes que se requiere de una novia es su castidad, es decir, su integridad y pureza. Y aunque en estos tiempos eso ya no se estila, porque según las costumbres han cambiado, y algunos dicen que lo que importa es el interior, que lo que importa es el corazón. Sin embargo, nosotros acudiendo a las Escrituras podríamos preguntar, ¿qué garantía hay de que el hombre por sí mismo tenga un corazón limpio después de la caída? Ninguno. San Pablo, que dice, el amor debe de ser nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de un amor fingido. Se lo escribió a Timoteo en el capítulo 1, versículo 5. Hemos de traer aquí y poner muy en claro que nosotros no vivimos de costumbres, y no es como se estila ahora o como lo hagan las demás personas, sino de los principios que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras. Y es precisamente la castidad la más grande de las virtudes que Cristo ha demandado de su iglesia. Sed santos, porque yo soy santo. Y esta castidad se manifiesta en la santidad de la iglesia. Nosotros no tenemos por qué imitar al mundo, ni vivir como vive el mundo, ni hacer las costumbres del mundo. Nosotros debemos de guardar esa santidad para nuestro Señor Jesucristo, jefe y cabeza de la iglesia. La iglesia, en segundo lugar, debe de tener muy presente que ella fue sacada, que fue llamada en medio de un mundo pecaminoso. Pero también debemos tener presente que es con mucho dolor y lamentación que hemos de ver que la iglesia, en muchos periodos de su historia y en muchas circunstancias, el rostro mismo, que debería ser el más bello de la iglesia, poco a poco se va desfigurando. Recordarán que en los afeites de la señorita mencionábamos que el lustre de su rostro debía llegar a una semejanza del mármol, que brillara de tal manera que aquella muchacha pareciera una muñequita de mármol. Sin embargo, hoy el rostro de la iglesia tristemente se va desfigurando a sí misma por sus constantes incursiones al pecado. Sus miembros, lamentablemente, no teniendo presente esto, se baten entre el pecado. Por esta razón, desde la fundación de la iglesia, en el huerto del Edén y hasta el día de su entrada en el paraíso, Dios ha establecido una antítesis. Desde ese lugar, el Edén, donde corre el río limpio de agua de la vida y donde crece el árbol de la vida, fue decretado esa antítesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la simiente. Desde ese momento Dios estaba declarando una separación de la iglesia y del mundo. Por esto mismo entonces vemos que la iglesia tiene la necesidad constante de ser purificada. Y en este proceso de purificación, Cristo no la ha dejado abandonada a su iglesia. Háganle como puedan. La ha equipado, le ha dado herramientas para que la iglesia continúe en ese trabajo de purificación. Si Cristo la hubiera abandonado, ella la dejaría. Esta perfección nunca sería perfecta. Mas Él, en su gran amor, el Cordero, ha hecho provisión para que la iglesia pueda seguir este proceso de purificación. Dice la Escritura, como se lo recuerda Pablo a los Efesios, Cristo se dio a sí mismo por su iglesia, y menciona el propósito, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Busquen Efesios 5:26, por favor. Muy bien. Ahora vean ustedes el versículo 26 con mucho cuidado. Para santificar. Carla, léala, por favor. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué medio usa el Señor para lavar a su iglesia? La palabra. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios va lavando a su iglesia a través de su palabra. Pongan mucha atención, porque vamos a explicar cómo, qué es eso. Ahora, el versículo 10 de Efesios 6:17. ¿Alguien lo lee? ¿Cuál? Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Le dio un jaboncito y le dio una espada. Un jaboncito para lavarse, y esa es la palabra. Una espada para defenderse, y esa es la palabra. Repito, el Cordero ha hecho provisión para esta purificación. Cristo se dio a sí mismo por su iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que una manera que Cristo usa para purificar a su iglesia es por medio de la predicación de la palabra. En cada predicación nos va lavando, nos va limpiando. La predicación viene a ser algo así como la vacuna contra el pecado. Hoy pues, preparándonos para celebrar la Ascensión y el Pentecostés, queremos dar testimonio público de nuestra gratitud, porque no ha faltado en nuestra iglesia un solo día en que Dios no nos alimentara por medio de la predicación de su palabra. Por el contrario, tenemos que reconocerlo y con mucha vergüenza, que hemos sido nosotros quienes en algunas ocasiones nos hemos dado el lujo de desechar este precioso maná del cielo y preferimos los bagazos de la felicidad mundana, la fiesta de la amiga, el cumpleaños del compadre, la excursión a Cancún, etcétera. ¿Qué va a saber usted? Y todo ello lo hacemos con filisteos, lo hacemos con cainitas, lo hacemos con incircuncisos y demás. Cualquier excusa, cualquier pretexto sirvió para autojustificarnos. Y así, sin el menor remordimiento, simplemente, no una, sino varias veces, prescindimos de este alimento espiritual, el cual se nos da por la predicación del Evangelio, y que ha sido el medio por excelencia por el cual Cristo lava a su iglesia. Y no solo nosotros, esto es lo malo, somos los que nos privamos del alimento de la palabra, lo cual en sí ya es malo. Miren ustedes lo que dice Mateo 4:4, algunos de ustedes ya lo han de saber.
Mateo 4:4, por favor. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces su iglesia necesita una constante alimentación de la palabra de Dios. Pero como está en boga ahora, no sé cómo se les llama a los flaquitos porque no quieren comer, no porque es por su constitución. ¿Cómo es? A los anoréxicos. Todos queremos ser hasta anoréxicos en las escrituras, en la predicación, ¿no? No, pues me voy a engordar, voy a parecer hasta el pastor, ¿verdad? Y yo creo que a lo mejor por eso algunos lo hacen. No, pues si sigo leyendo la Biblia y sigo muchas predicaciones, voy a quedar como el pastor, pues mejor voy a guardar un poquito de ayuno. No, hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, pero, hermanos, no solamente nos privamos nosotros, sino que nosotros mismos privamos de este indispensable alimento a nuestros hijos. Y hacemos caso omiso de las palabras del Maestro: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Porque ni venimos ni dejamos que vengan, ni entramos ni dejamos que entren. Entonces ven cuánto pecado terrible arrastramos con un solo acto, en el cual no analizamos primeramente si en verdad justifica nuestra ausencia en aquella determinada ocasión. Por esa razón, desde el momento en que Dios fundó a su iglesia, la puso en esa enemistad contra el mundo, de separarla de la corrupción. Hay entre la iglesia y el mundo una antítesis irreconciliable. Sin embargo, la iglesia siempre ha estado en peligro de traspasar esa línea divisoria y vivir más de acuerdo con el mundo que con la voluntad de su Señor y Salvador, a pesar de que Dios explícitamente lo ha demandado en su palabra. Por ejemplo, Levítico 18:30. ¿Esgrima? Levítico 18:30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis de ellas, yo Jehová vuestro Dios. Fíjense bien, la voluntad del Señor, y subrayen aquí, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Es una clara expresión de la voluntad de Dios. Nosotros no andamos por costumbres, nosotros no vivimos de costumbres, sino de los principios de la palabra de Dios. Más adelante, también Dios le reprocha a su pueblo su abandono, y lo dice en boca del profeta Isaías, en Isaías 2:6. Dice: ciertamente, tú has dejado tu pueblo, la casa de Jehová. Y escuchen, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. ¿Alguien nos puede volverlo a leer? Isaías 2:6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Miren qué doble reproche hay aquí, ¿sí? Pactan con hijos de extranjeros. No es, hermanos, ¿cómo les diré? No está lejos, no es extraño escuchar de hermanos decir que conviven mejor con los paganos que incluso con los mismos cristianos. Puede, hermanos, que algunos de nosotros hayamos dejado amargas experiencias en algunos de nuestros hermanos. Porque sí. Porque lo hagamos conscientemente o inconscientemente. Pero quizá hemos provocado en nuestros hermanos ese desazón, ese desencanto. Pero decir que
estamos mejor con esos incircuncisos que con el mismo pueblo de Dios. ¡Mentira! Nunca podrá ser cierto, hermanos. Y este es el reproche del Señor. Pactan con hijos de extranjeros. Y su reproche dice, están llenos de costumbres traídas de fuera y vienen y las quieren meter aquí. Un reproche constante del Señor. No solo allí. Menciono otro ejemplo, Ezequiel 11:12. Si alguien nos ayuda y lo puede leer, por favor. El profeta Ezequiel, cuando dice esto, lo dice por este mismo temor. Ezequiel 11:12. Sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Ahí está el punto, hermanos. No andas conforme a mis estatutos, no, son las costumbres. No obedeces mis decretos, no, haces lo que hacen los que te rodean. No guardas mis palabras, no, haces las costumbres de ellos. Es un reproche del Señor. Él no quiere que vivamos conforme a esas costumbres. Por eso nos separa del mundo y por eso nos ha dado a su palabra. Pero si usted no estudia la palabra, no es estudioso de la palabra, ¿cómo va a saberlo? Usted, porque seguro ya llegó a esa página, sabe que el Señor dice que no te harás perforaciones, ni tendrás, no sé cómo se llaman esas cositas que se ponen, eso que ustedes dijeron, en el ombligo, en la nariz, en todas. Bueno, hay muchachos que están todos agujerados, ya no hay, ¿sí? O están todos así, no te tatuarás, ¿no? Pero están de veras. Creo que ni ropa necesitan, pues ya están todos tatuados. ¿Pero qué? No han visto aquí. Dice, no te sacarás. No lo leen. ¿Cómo lo van entonces a entender? Hermanos, eso es precisamente el reproche del Señor. Pero si no fuera por la fidelidad de Dios, porque Él es fiel a su pacto, la iglesia hace mucho que hubiera desaparecido. Pero otro recurso que el Señor ha dado a su iglesia, muy importante. 1, la predicación de su palabra. 2, la obra del Espíritu Santo. Esa fue la prenda, recordarán. Después que ascendió, 10 días después le envía una hermosa promesa, una hermosa prenda, una arra que le dice, he aquí la señal de que voy a volver. Y esa señal fue el Espíritu Santo que vino en Pentecostés. El Espíritu Santo, junto con la poderosa predicación de la palabra y la correcta administración de los sacramentos y el ejercicio fiel de la disciplina, hace que Cristo mantenga separada la iglesia del mundo. Tan pronto nos aparece un borracho dentro de la iglesia, inmediatamente el Señor lo disciplina. Nos aparece inmediatamente. ¿Por qué? Porque el Señor quiere una novia casta, una novia santa. Esa fue la oración del Señor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y miren cómo dice, no son del mundo. ¿Me entienden, jóvenes? ¿Me oyen, jóvenes? ¿Oyes, Pedro? Tú no eres del mundo. Samara, ¿tú eres Carlos? Ah, tú eres Suri. Suri. Entonces el otro es Carlos, ¿verdad? No son del mundo. ¿Lo entendiste, Pablo? No eres del mundo. Rubén, ¿lo entiendes? No eres del mundo, no perteneces al mundo. ¿Qué hacemos allá? ¿Qué vamos a hacer allá? No tenemos nada que hacer allá. En nada tenemos que imitarles. Esta fue la oración del Señor. Fue la oración más sentida, más pesada, en las horas de su agonía. Muchos de nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Él sí lo sabía. En esas horas de angustia, que sabía que su fin se acerca, se acuerda de su novia que le va a dejar sola, que va a partir y va a dejar sola a su novia indefensa. Por eso le ruega al Padre, guárdalos, no son del mundo, yo tampoco soy del mundo, santifícalos
¿Fuerte? En tu verdad. Y luego explica, es la verdad, que Pilato no se esperó a escucharla. Tu palabra es la verdad. Santifícalos con tu palabra. Cuando nosotros no escuchamos la predicación, desechamos el jabón con el cual Dios nos había de limpiar. Yo creo que algunos de nosotros tenemos ya la costumbre. La primera vez que no nos bañamos, bueno, pues no se nota mucho, ¿verdad? Pero tarde usted 8 días sin bañarse, a ver, ¿verdad? Bueno, eso va pasando poco a poco. Usted deja de venir un día al culto, pues no siente nada. Usted deja 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, hágalo por un mes, hágalo por 3 meses y verá que usted se parta como cualquier vil paganote. ¿Por qué? Porque ya no se ha purificado con la palabra. Esto es lo que sucede, hermanos. Y Dios no ha dejado sola a su iglesia. Le ha dado los instrumentos, la predicación de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Por esta es la razón por la cual Cristo, la cabeza de la iglesia, con todo lo omnipotente que es, permite, no obstante, que el mundo, en muchos casos, persiga a sus santos. ¿Por qué? Pues para que usted no se haga comadre de esa incircuncisa, no, de esa filistea. Nada más por eso, ¿sí? Y esto con el propósito de que su iglesia no se mezcle con el mundo. ¿Se acuerdan? Dina ya se iba a casar con un flamante príncipe galés. Ah, no, este era de Filistea, creo. Y Dios no permitió que Dina se casara con ese joven que a lo mejor se parecía a lo mejor a Chayán o a no sé quién. Pero dijo, no, y puso los medios de tal manera que este pueblo odiara y entonces toda la familia judía tuvo que salir huyendo de allí. Dios permite eso para que su iglesia no se mezcle con el mundo. Lo permite para que permanezca separada del mundo y no se encariñe por las malas costumbres del mundo. Cristo purifica a su iglesia como se acostumbra a purificar el oro a través del fuego. Labra a su iglesia, por así decirlo, como se labra el diamante, ¿sí? Mediante la fricción, para pulirla y para centellear con mayor resplandor. ¿Alguien se ha hecho una herida? Bueno, si va con mamita, ¡ay, mijito! Y retira rápido la mamá. Pero si lleva a su hijo a la enfermería, ¿qué hace la enfermera? ¡Ras! Y ras, ¡ay! Y ras, ¡ay! Y la mamaca con un corazón desgarrado. ¿Por qué? Le están quitando las impurezas, ¿sí? Pero eso previene de una infección. Entonces imaginan el tallar un diamante, ras y ras y ras. Y eso hace a veces el Señor para purificar a su iglesia. Y luego nosotros decimos, Dios, ¿qué te he hecho para que me hagas esto? Pues nada más estarnos contaminando con el mundo y Él nos está limpie y limpie. No podemos verlo así, que Dios nos quiere separados del mundo, ¿sí? Y es mediante la fricción que pule a su iglesia, para que ésta pueda centellar aún con un mayor resplandor. Y su iglesia, sabiendo que llegará el día de los esponsales, aunque perseguida, puede entonar su canción de amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro.
Concluyamos entonces con esto. Estamos hablando de las bodas del Cordero y hoy hablamos de la novia del Cordero, su iglesia y su purificación. Y mencionamos que la primera cosa que Cristo pide de su iglesia es su castidad y pureza, pero también la advertencia que Él nos ha dado a través de su palabra. Los peligros que existen para la iglesia son las costumbres del mundo. Pero además hemos mencionado que Dios y Cristo mismo han puesto los medios para conservar la pureza de su iglesia. En primer lugar, la antítesis irreconciliable. Nada tenemos con esos filisteos. Nada tenemos con esas cainitas. Tenemos un pueblo escogido por Dios. Y debemos procurar y debemos buscar tantas oportunidades como tengamos para mantenernos siempre unidos como una verdadera comunidad. Pero además, nos ha dado las arras de la promesa, el Espíritu Santo. No estamos solos, muchachos. No estamos solos, hermanos. Acudamos a la oración, acudamos a la Escritura. También nos ha dado la purificación por medio de la predicación de la palabra de Dios. Pero nos ha dado también la espada de la fe, y esta es la palabra de Dios. Por tanto, a través de la palabra, somos exhortados como iglesia, somos exhortados como familia, jefes de familia, escuchemos, somos exhortados como personas, somos exhortados cada uno en particular, como jóvenes, como niños. No descuidemos los medios de gracia en el proceso de la santificación de la iglesia. Él nos ha dado la oración, nos ha dado la escritura, nos ha dado la iglesia, nos ha dado la enseñanza y la predicación de la palabra en medio de la comunión de los santos. La comunión de los santos es el corpus cristiani, el cuerpo de Cristo, que esta comunión es más amplia incluso que la vida pública de la iglesia. Eso significa que debemos fomentar la amistad cristiana, la vida comunitaria en todos los niveles de la vida, en todas las esferas de la vida. Debemos formar comunidades de fe que trabajen por la expansión del reino de Dios. Todo esto habrá de ayudarnos en la preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y su iglesia dice, sí, ven Señor Jesús. Oremos. Señor, gracias te damos por recordarnos cuánto amas a tu iglesia. A grado tal que diste tu vida por tu amada, por lo que más amas, tu iglesia. Te pedimos perdón por aquellos momentos que como iglesia, que como familias, que como hijos del pacto, hemos incursionado, Señor, en los pantanos del pecado. Nos hemos batido del lodo del pecado, Señor. Y pese a ello, tú nos recibes. Y pese a ello, nos limpias y nos lavas, Señor, de nuestras impurezas. Perdónanos, Señor, por esos pecados. Y guárdanos en santidad. Que seamos una iglesia limpia, una novia pura, una novia casta, que esté ansiosa por la llegada de su novio, de su esposo, de su cabeza, de su iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. En tus manos encomendamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que nosotros tengamos palabras para explicarles a nuestros hijos, Señor, que nada van a ganar si ellos incursionan en el mundo. Al contrario, Padre Santo, ayúdanos a que nosotros seamos un buen ejemplo para nuestros hijos, un reto de fe para nuestros hijos. Por Jesús oramos. Amén.